Con gripe. ¿Con gripe? Estresado. Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Bien. ¿Pueden visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí podemos ver. Ok. Vamos a hablar acerca de las habilidades sociales y el protocolo comercial. De cierta forma es un poco más explicar la parte de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, cuando hablamos de las negociaciones, debemos de ser hábiles en el momento de ofrecer un producto. Eh, el día de ayer vimos un ejemplo, como su compañero Arián tenía la habilidad para poder ofrecer, ¿no? Como le dijo a la cliente para convencerla, compra ahora porque después va a subir de precio, ¿no? Entonces, tuvo su habilidad. Entonces, hay que ser muy hábiles y siempre comedidos en nuestro comportamiento y saber estar si se quiere culminar con éxito la venta. Por ello, es muy importante la palabra comunicación. Cuando nosotros entablamos una comunicación verbal, estamos refiriéndonos a un tipo de lenguaje que debemos de utilizar. El tipo de lenguaje que se debe de utilizar debe ser un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, donde tanto el emisor como el receptor puedan entenderse correctamente. Es decir, el receptor debe de entender lo que el emisor habla, con palabras claras y precisas, no palabras muy rebuscadas. Ahora, eh, el uso de las palabras depende de muchos factores, también dependiendo mucho del contexto o de la situación. En este caso, eh, según la situación, ¿no? Según lo que estés ofreciendo, lo que vayas a comprar, depende también cómo te debes de expresar. Ahora, dependiendo también con qué tipo de personas estés tratando, ¿ya? Ahora, en primer lugar, no siempre decimos lo que queremos decir, por lo que las palabras a veces van más lentas de los pensamientos. Nosotros estamos pensando, voy a ofrecer este producto de esta forma, empiezas a pensar, a monitorear de repente el pensamiento, pero sin embargo, a la hora de la hora, este, cuando estás con el cliente, no, ya pues expresas otras cosas, ¿no? Lo que pasa en ese momento en la situación. A veces viene el cliente y antes de que tú le ofrezcas el producto, el cliente ya te está preguntando características. Entonces hay que considerar eso. En segundo lugar, puede que haya cosas que no nos interese decir o que prefiramos hacerlo en otro momento. Probablemente haya cosas que no debemos decir porque son del todo confidenciales. Por ejemplo, muchas cosas cuando hablamos de ventas, hay cosas que son confidenciales para la empresa, por ejemplo, el precio con el cual tú has obtenido el producto, cuáles son tus proveedores, esos son temas confidenciales que maneja la empresa. Ya eso no vas a decirle al cliente, yo tengo este producto porque tal persona es mi proveedor, tanto me cobra, tanto pago, solo gano esto. No, esas son cosas confidenciales. ¿Ya? Uno de los principios básicos para que nuestro mensaje sea aceptado y comprendido radica bastante en el lenguaje que nosotros utilizamos. Como les mencioné, debe ser un lenguaje claro, preciso y sencillo, evitando tecnicismos, argot, frases hechas, refranes o palabras demasiado rebuscadas. Para que una persona te pueda entender bien, tienes que utilizar el mismo lenguaje, ¿no? O sea, que ambos entiendan, que sea un lenguaje claro, sencillo, para que pueda haber una buena comunicación. Tampoco nos sirve conversar mucho con el cliente, ¿no? Simplemente preguntarle las necesidades que está buscando de acuerdo al producto con sus características y darle solamente la información que él desea, ¿no? Para el producto. Ahora, el lenguaje puede ser gráfico y descriptivo. Gráfico cuando de repente tú le muestras a través de las imágenes o catálogos, si es que tiene en esa tienda, y empiezas a mostrar los productos. Y descriptivo cuando empiezas a describir cada uno de los productos. Por ejemplo, el producto X tiene estas características en tamaño, color, forma, duración, etcétera. Entonces, de forma que estas imágenes generen
con claridad pues se vayan posicionando en la mente del consumidor, ¿verdad? Cuando nosotros mostramos una imagen, el cliente ya empieza a imaginar, ¿no?, el producto según la imagen, ya está creando la imagen en su mente. Entonces, ese es un apoyo, en otras palabras. Puedes mostrarle por imágenes, describiendo el producto y mostrando también el producto. Sobre todo ahora en estos tiempos del COVID, que es la venta online, la mayor parte se muestra con lo que son gráficos, o sea, muestras los catálogos y también debajo de las imágenes encuentras una pequeña descripción. Ahora, el lenguaje también puede ser dinámico. Es un hecho que consigue evitando los verbos en futuro y condicional, jugándolos en presente y no demostrando ninguna expresión de vacilación. Dinámico. ¿A qué se refiere evitar los verbos a futuro? A ver, ¿cómo digo? ¿Esto te queda bonito o voy a decir te quedará bonito? ¿Cuál es lo correcto? Que le queda bonito. ¿Por qué nos dice conjugándolos al presente, no? Este producto es muy útil para ti. No voy a decir este producto será muy útil, ¿no? Entonces, siempre los verbos para que estén en presente. Es muy importante ser positivo sin utilizar giros o expresiones que evoquen ideas negativas en el cliente, sino palabras y frases confirmadas positivas y de interés. Siempre palabras positivas. Ah, este producto es muy bueno, te queda muy bien, es muy recomendable. Darle palabras de aliento porque la idea es convencer al cliente que compre el producto, no es desanimarlo. Ahora, no redundante, evitar los superlativos o de adjetivos, siempre sea posible, ¿no? Por ejemplo, no utilizar esos superlativos, como por ejemplo voy a decir, este es muy bonito, es más pequeñito, ni los diminutivos ni los superlativos te queda grandioso, esplendoroso, ¿no? Entonces, evitar esos superlativos. Ahora, además, a lo largo del proceso de venta, trataremos de que nuestro lenguaje esté adaptado al tipo de lenguaje que utilice el interlocutor, en este caso el receptor, que tendrá que estar encaminado al fin que se persigue. ¿Cuál es la finalidad? Convencer al cliente de que pueda comprar o consumir alguno de nuestros productos que estamos ofreciendo. Y por último, es importante evitar la falsa confianza y la falta de unidad. En ese sentido, hay que tener claro que si el receptor no entiende, es culpa del emisor. Hay que mostrarle las palabras para que nos entienda el receptor. Hay que explicarle paso a paso. Recordemos que no todas las personas captan o reciben la información de manera adecuada o de manera precisa. A veces tú le explicas y te vuelve a preguntar por las mismas características. Hay que tener paciencia a la hora de vender un producto, ¿ya? Ahora, según el principio, nunca debemos decir, es que usted no entiende, sino he debido de explicarme mal. Si es que, por ejemplo, tú le dices, este producto X tiene el color, estos colores, tiene esta forma, tiene este tamaño, tú ya le has explicado las características, y de repente el receptor te pregunta, ¿qué color me dijo? Y tú tienes que volverle a repetir. Y dice, disculpe, y te vuelve a preguntar por las características. Nunca hay que decirle, no ha entendido usted, o ya le dije, no, sino hay que ser amables y volverle a repetir. Oh, disculpe, creo que no me ha entendido usted. O de repente, ¿no? Creo que me he explicado mal. Y volverle a explicar, siempre pidiendo una disculpa. Porque al final, como les digo, no todos reciben la información de la misma forma o de la misma manera. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces con la comunicación no verbal. Cuando hemos hablado de la comunicación no verbal, hay diferentes formas de expresarlo, a veces de repente con nuestros gestos, con nuestras manos,
con nuestra forma de vestir. La comunicación verbal da mucho que entender, de acuerdo también cómo lo reciba, en este caso, el receptor, ¿ya? Por ejemplo, la comunicación no verbal es todo aquel lenguaje que surge en nuestro cuerpo y que no depende de las palabras que decimos, sino del hecho que cuando calificamos a una persona como simpática, tú ves a una persona bien arregladita, ¿no? Y dices, ah, esa persona es bien simpática. A veces, como dices, la primera impresión es la que cuenta. Tú ves al cliente la primera vez y dices, ah, esta persona tiene cara de ser una persona amable, respetuosa, muy participativa, etcétera. Entonces, siempre es la primera impresión es la que cuenta. Entonces, no por tanto, las palabras se usan como el hecho que quizás está sonriendo o de repente esté seria en los gestos que hace la persona, ¿no? Cuando una persona te sonríe dices, ah, le caí bien, ¿no? Es dependiendo cómo lo tomen en el contexto. Ahora, eh, los brazos, cómo mueven los brazos, las manos, a veces da mucho que desear, ¿no? Da un significado diferente en este tipo de comunicación no verbal. Ahora, entonces, ahí nos ponemos a ver de repente las habilidades sociales, es cómo te comportas ante una sociedad de todo profesional, ¿no? O sea, cuando tú vas a un lugar, ¿cómo te comportas? ¿Cómo vas vestido? Si tienes un compromiso social. A ver, ¿quién me dice? A ver, André, tú que has estudiado esta parte. ¿Cómo debe comportarse una persona en un evento social? A ver. Formal, caballeroso, atento, respetuoso. Ok, gracias. Atento, la mirada, como dice, la mirada debe ser una mirada normal, ¿no? A veces no puedes observar mucho a una persona porque también le causas incomodidad. Ahora, igual cuando vas a fumar, también tienes que alejarte a un lugar, ¿no? Área de no fumadores. Bien, entonces, la mirada, dicen que no sin cierta razón, que los ojos son el espejo del alma. Uno refleja a través de la mirada cómo eres realmente. Los ojos pueden expresar todo tipo de emociones, incluso a veces lo conseguimos mediante la mirada, saber lo que otra persona está pensando, ¿no? Nosotros también, ay, no, yo lo vi con una mirada furiosa, debe estar renegando, dices. Ahora dices, no, yo lo vi con una mirada tierna, debe ser bien cariñoso, bien amable. O dices, no, yo vi con una mirada normal, ¿no? Que como que si no le interesa mucho el tema, todo le da igual. Entonces, uno puede deducir muchas opiniones respecto a la mirada de la persona. Entonces, así que no hay que dejar de estudiar, sobre todo por ser, ¿no? Cómo es el lenguaje no verbal, que es un aspecto un tanto más difícil de poder manipular. Ahora, por norma general, cuando una persona está escuchando, mira a los ojos de otra persona de forma continuada. ¿Ya? Por favor, cuando uno habla, siempre como dice, mirar a la persona con la que estás conversando, cómo conversas. No puede ser que una persona te esté hablando y tú estés mirando al suelo, estés mirando a otro lado. Cuando sucede eso, ¿qué es lo primero que piensas? Lo que le estoy hablando a esta persona no le interesa, porque está mirando a otro lado, está de repente observando otras cosas, entonces no hay interés y por ende también es una falta de respeto. Entonces, cuando una persona escucha, te debe de mirar a la otra persona con la que habla, mirar, ¿no? A los ojos siempre, escucharlo, ¿no? De manera continuada. Por tanto, nosotros como profesionales de venta tenemos que mirar continuamente a los ojos de nuestros clientes para poder ofrecerles nuestro producto, porque si no se sentirán que no están siendo escuchados. Imagínate, viene el cliente y te dice, señorita o señor, buenos días, quisiera que me ofrezca usted el producto X, quisiera saber si tengo este producto.
Tú le dices, ah, sí, sí tengo. Busca usted en el mostrador. Por ahí debe estar. O a ver, pregúntele a ella. Y te haces el desentendido o la desentendida y sigues haciendo tus cosas. O antes de que le respondas, simplemente le escuchas y le haces una seña, que está por más allá. Entonces, ahí no hay interés, como dice, una falta de respeto. El cliente se siente mal y por ende no va a querer comprar el producto. Simplemente decir, ya hasta luego, me retiro, ¿no? Ahora, distinto es cuando una persona está hablando y mientras habla no debe mirar demasiado al que escucha. O sea, tú puedes mirar a la persona, la que estás escuchando, pero no demasiado, ¿no? Que hay personas que a veces te siguen con la mirada ya demasiado, de una manera un tanto hostigosa. Entonces hay que tener también bastante cuidado. No hay que ser muy expresivo ni menos expresivo, sino lo normal, ¿ya? Lo normal es ir repartiendo la mirada por alrededor, ¿no? O sea, por la persona por donde está, mirarla, escucharla, ¿no? Siempre. Y de vez en cuando fijar la vista en la cara del interlocutor. De no ser así, vamos a producir una incomodidad, porque realmente al mirar demasiado podemos incomodar a nuestro cliente. Tampoco es recomendable lo contrario, ¿no? Tampoco no es recomendable de no mirarlo tampoco, ¿no? Entonces, se calcula que mirar el 50% del tiempo y distribuir vistas a otros puntos, el 50% restante es una buena proporción. La mirada debe ser frontal, no de solsayo, ya que en este caso daremos sensación de agresividad y provocamos a veces cierta desconfianza. Nunca llevaremos una mirada de arriba abajo en nuestro interlocutor, ya que si lo hacemos sentirá que estamos haciéndole una radiografía, o sea, lo estamos examinando. Siempre escucharlo con atención, mirarlo, ¿no? Mirar alrededor, mostrarle el producto, enseñarle a explicar el producto, ¿no? De repente. Pero no hay que ser tan intensos con la mirada. Ahora, veamos los gestos de la cara. ¿Qué gestos encontramos en la cara? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué gestos podemos encontrar o podemos realizar con nuestros clientes? A ver, ¿se encuentra Jennifer o no está Jennifer? Jennifer no ha ingresado hoy día, ¿no? Ok, José tampoco. A ver, Xiomara, háblanos de los gestos que encontramos en la cara. Bueno, se puede ver la cara de felicidad, de enojo, de molestia. Ok, entonces cuando lo tenemos nosotros, o cuando hablamos de las miradas, como dijo su compañera, a veces los gestos en la cara nos dicen el estado de ánimo de una persona. Entonces, en el caso del vendedor, siempre mostrar la cordialidad, ser amable. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con atención directa al cliente, puede ser que en sus hogares, en sus casas, hayan tenido de repente no un buen día, hayan estado molestos o hayan tenido ciertos problemas, porque los problemas nunca faltan. Pero ¿qué significa eso? Eso significa que cuando ustedes vayan a trabajar, pues deben de dejar esa mochila de preocupaciones en un lado y ponerse a lo que es trabajar, olvidarse de los problemas y trabajar de manera adecuada, es decir, mostrar cordialidad hacia el cliente, ser amable, poder desarrollar bien tu trabajo o tu función. De la puerta para afuera o de la empresa para afuera, tus problemas quedaron ahí. Y de la empresa hacia adentro, tú tienes que enfocarte solamente en tu trabajo, en tu responsabilidad. ¿Ya? Eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. Ahora, la cordialidad hacia el cliente, ¿cómo se consigue? En primer lugar, por medio de la sonrisa, ¿no? Siempre saludar. No te vas a reír a carcajadas, ¿no? Ja, 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 cuando viene el cliente, sino siempre, ¿no? De repente mostrarse amable, una sonrisa, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Pues si es un lenguaje no verbal, de repente hacerle una sonrisa y un gesto de que pase.
Ahora, procuremos no arrugar el entrecejo, eso da sensación de desconfianza. La sonrisa cerrada, es decir, en la que no se muestran los dientes, tiene en ocasiones un encanto, ¿no? O sea, no vas a sonreír todo el rato mostrando los dientes ni con carcajadas, sino una sonrisa normal. Es preferible de ser, como dice en todo momento, tener una sonrisa natural, no una sonrisa fingida, ¿ya? Entonces, la simpatía tiene que ver más con la situación de ventas que se lo considere exagerado, o sea, no tan exagerado todos los gestos que puedes mostrar, sino de manera natural para todo ese tipo de situaciones. Es importante constatar que la sonrisa en absoluto destruye la sensación de seriedad de la situación de ventas. Si es que tú tienes una sonrisa muy exagerada, va a pensar de que no estás tomando seriedad a la hora de proceso de la venta. Entonces, es más, está comprobado que ver una sonrisa en nuestro interlocutor nos predispone a relajarnos, ¿no? Cuando tú sientes que el receptor también sonríe de esa forma, entonces ya de cierta manera te está dando un poco más de confianza y va a ser de que tú tengas mayor fluidez al momento de expresar ¿no? las cosas o describir un producto o dar las características, ¿ya? Ahora, las manos. Yo les pregunto, ¿nunca les ha pasado, por ejemplo, que cuando ustedes van a comprar, a veces tenemos tanto los clientes o el vendedor está nervioso y está con las manos, que hace juego con las manos? ¿Les ha pasado alguna vez? Porque a veces sin darnos cuenta estamos jugando con nuestras manos, a veces los nervios nos gana o estamos mordiendo las uñas, sacando conejos, sobre todo cuando ustedes van a dar una exposición o presentación. Entonces, muchas veces no le prestamos suficiente atención y se cargan de exteriorizar cuál es nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, las manos que hacen o los gestos en la cara expresan más fácilmente los estados inconscientes del individuo. Por ejemplo, a veces, como te digo, sin darte cuenta, estás que miras a los costados, que miras hacia abajo, que estás sacando conejos a los dedos, entonces te sientes nervioso, ya tú puedes reflejar cómo te sientes realmente. Por ejemplo, si vemos a una persona con una expresión tranquila, pero vemos frotándose las manos y tamboreando los dedos sin cesar, acabaremos pensando que esa persona está realmente nerviosa. Entonces la postura de las manos. Hay otras personas que también están con las manos quietas, no las mueven ahí, están nerviosos, a las justas hablan, sí, no, entonces también es parte del nerviosismo que quiere controlar, pero no siempre se puede. Entonces, ¿cuándo sabes que una persona realmente está bien desenvuelta para explicarte algo? Cuando te explica con naturalidad, moviendo las manos, haciendo sus gestos, sin necesidad de ponerse tan nervioso, ¿ya? Ahora, la postura. La postura indica mucho cuando tú conversas con una persona. Si tú ves a una persona que se para al lado de una pared, se apoya en la pared, cruza las piernas al lado de la pared y se agarra de repente la cara, el mentón, ¿qué puedes decir de esa persona? A ver, Nayeli, cosas, ¿ya? Entonces, más que todo, se puede saber en qué caso cuál es la postura elegida. Ahora, si estás hablando de repente, si ves que una persona está bien parada, ¿no? Te está mirando fijamente, tiene una buena postura, entonces ya nos referimos a una persona un poco más seria, ¿ya? Ahora, la postura también da a indicar mucho nuestro estado de ánimo. La ropa de vestir, hay que vestirse siempre de manera adecuada, ¿no? El saber vestir da mucho que desear, también es nuestra primera imagen, nuestra primera impresión que nosotros vamos a causar hacia el receptor. Como vendedores, tenemos que estar bien vestidos, adecuadamente, ¿no? No voy a estar de repente
Y como les digo, de repente con una ropa informal, porque no habría seriedad en el caso, ¿ya? Entonces la empresa tiene a veces las normas de acuerdo a su vestimenta y eso se llama imagen corporativa, ¿ya? Sobre todo con la vestimenta, saber conjugar también los zapatos con la ropa. La voz, la voz también debe de ser adecuada y no una voz muy fuerte ni tan despacio, ¿ya? Porque la voz también da a entender cómo es nuestro estado de ánimo. Entonces tiene que ser una voz clara que genere cierta confianza y pueda crear un clima pues agradable, ¿ya? Y es muy importante adaptarse a todos los componentes en cada momento de la comunicación, ¿ya? Saber expresarse. ¿Cómo uno debe expresarse? Con cortesía, amabilidad, mostrando interés hacia la persona, dándole mayor confianza, ¿ya? Mayor confianza a las personas. O sea, tenemos que ver que nuestro cliente tenga confianza en nosotros para que nosotros podamos preguntar por el producto o el servicio que estamos buscando. Ahora, es muy importante tener esas cualidades: cortesía, amabilidad, interés. Y también la confianza. Ahora, en cuanto a la articulación de voz, consiste en la vocalización de palabras en lo que hay que hacer. Es al hablar, decir las palabras bien enmarcadas, o sea, es decir, las palabras claras. No voy a hablar a media lengua, no me van a entender. Entonces tengo que hablar claro, fuerte y claro. Bueno, no tan fuerte, sino el tono de voz adecuado. Cuidar la correcta pronunciación. Hay que saber pronunciar, saber dónde va tildes, dónde no van tildes. Entonces hay que saber pronunciar. Separar la palabra de las demás palabras. Nunca expresar, ¿no? Las características de un producto de manera continua, juntando todas las palabras. Hay que pronunciar la palabra entera, no voy a decir por sílabas, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. La velocidad para dar la información debe ser en término medio, ¿ya? No puede ser muy rápida. Entonces, si es que es cara a cara, si es directamente con el cliente, una comunicación media. Ahora, de repente si disponemos de signos o gestos que ayuden a comprender mejor el lenguaje. Ahora, si queremos tener una conversación fluida, tampoco nos vamos a utilizar un diálogo pues muy lento, ¿no? Tenemos que ser con un diálogo normal, moderado, o sea, ya la velocidad normal para que nos puedan entender. Imagínate, te dicen, a ver, dígame las características de un lapicero. Ah, el lapicero que tengo es punta fina, es de color rojo y, bueno, ya, punta fina y color rojo, papi. Tal vez el receptor recién me está preguntando y yo ya le di la respuesta y no le entendí pues nada. Y tampoco no voy a decir, bueno, el lapicero tiene punta fina, es de color rojo. Si yo me voy muy lento, tampoco lo voy a cansar al receptor. Pero si yo le digo, bueno, tenemos un lapicero que es de punta fina y bueno, es de color rojo, muy bueno, muy agradable, fácil de usar. Entonces le estoy explicando a una velocidad media, ¿ya? Ahora, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, en cuanto a las pautas que se da, hay que tomar en cuenta que las pautas se usan, por ejemplo, para subrayar palabras importantes, despertar el interés del receptor o hacer de que hable también el receptor y permitir un momento de reflexión, es decir, para que vea si le conviene el producto o no le conviene el producto. Ahora vemos acá unas imágenes, bueno, en este caso son imágenes de comunicación no verbal. ¿Qué les muestra la imagen? ¿Qué sensación les da? ¿Qué pueden interpretar ustedes de la imagen? Ustedes saben que una imagen dice más que 1000 palabras.
A ver, Verónica, dime, ¿qué te puede decir esta imagen o qué le entiendes a la imagen?